Números capítulo 17. Y la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo número 16 y esto, la rebelión de Coré. Y vimos cómo Coré simplemente no le es suficiente lo que Dios le da y quiere rebelarse y quiere más. Y entonces tira por un lado la autoridad que Dios le había dado a Moisés y a Aarón. Y entonces es uno de los capítulos más impresionantes de ver lo que Dios hace en medio de esto. Una de las cosas que pasa en el capítulo 16 es que Dios abre la tierra y se traga a estos hombres por su rebelión. Posiblemente ahí empezó el dicho de trágame tierra, ¿o no? Otra de las cosas que pasa es que cae fuego del cielo y consume. Y mira, capítulo 16, versículo 49, dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Versículo 50 dice, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces pasa la rebelión de Coré y hay una gran mortandad en medio del pueblo. Ellos ya venían de una rebelión anterior, ¿te acuerdas? Una rebelión por la cual no entraron a la tierra prometida. Y es una historia que viene de más atrás y de más atrás y simplemente Dios está lidiando con un pueblo rebelde. Pero Dios ha prometido algo. Este pueblo rebelde, llevarlo a la tierra prometida, aunque ahora tienen que pasar 38 años para que reciban esa promesa por su rebeldía y por su incredulidad. Y la semana pasada veíamos con el pastor Dalí esto, y veíamos cómo Aarón se pone entre la congregación, entre los muertos y los vivos, para que la ira de Dios cese. Y vimos los estragos de la rebeldía y cómo la rebeldía no solo te daña a ti y daña a tu relación con Dios, sino daña a los que te rodean. Y vimos cómo la rebeldía hizo que estos hombres murieran. Y vimos cómo la demostración del poder de Dios infinito, del Dios santo, del Dios temible, es mostrada para juzgar la rebeldía de estos hombres. Y ahí nos quedamos la semana pasada, como ¿qué pasó después de eso? O sea, simplemente es algo tan impresionante. Y si no has escuchado el estudio, te pido que lo puedas escuchar en nuestra aplicación o ahí en el Facebook está. Es uno de los estudios más increíbles que hemos visto en números. Y simplemente se queda así como, ¿qué pasó después de eso? Y el capítulo 17, lo que Dios quiere decir es basta de las quejas, basta de la rebeldía, basta de la murmuración entre ustedes. La murmuración vino porque ellos simplemente no estaban conformes con lo que Dios les había dado y empezaron a cuestionar por qué Moisés y por qué Aarón son los que están delante del pueblo y por qué no yo. Y simplemente vemos que eso sigue pasando entre nosotros. Murmuración y rebeldía por gente con ambiciones que no se da cuenta de qué se trata servir a Dios y de qué es lo que cuando Dios llama a alguien y simplemente murmuran y critican y hablan porque no están conformes con lo que Dios les ha dado y hasta ahora Dios no les ha sido suficiente. Ellos simplemente tenían esta ambición por ser alguien. Y vamos a ver en el capítulo 17 y el 18, si nos da tiempo, espero que sí, que no hay por qué estar deseando algo, que en la iglesia y en el pueblo de Dios no hay jerarquías. Porque cuando ellos tienen este deseo de ser alguien, tienen un mal entendimiento de qué es
ser líder dentro de la iglesia y qué es ser un ministro dentro del pueblo de Dios, piensan que eso te va a dar algún reconocimiento o que entonces vas a ser alguien más importante. Y vamos a ver que no se trata de eso. Y mira, capítulo 17, versículo 1, Dios se va a anticipar a otra rebelión. Y si la semana pasada viniste y viste lo que pasó con la rebelión de Coré y todos estos hombres, pero aún la rebelión no ha cesado en tu corazón, Dios hoy quiere poner fin a esto y quiere prevenirte para que tu corazón rebelde y murmurador, dices, no me estás hablando a mí. Simplemente ponerle fin a esto, y Dios quiere que se acaben las quejas en el pueblo. Ahora el pueblo se va a volver a quejar más adelante, pero Dios quiere poner un precedente y un monumento a esto para decir, ven lo que pasó. Ahora mira, capítulo 17, versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces imagínate, vienen de ver todo esto, fuego caer del cielo, hombres tragados por la tierra, mortandad. Y dice que luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Ahora, la vara, lo que vemos en el Antiguo Testamento que representaba era autoridad. ¿Te acuerdas la vara de Moisés? Cómo Dios usó eso para todas las plagas y para convertir el mar en sangre, y cómo se convirtió en serpiente delante del faraón. Ahora también podemos verlo en los pastores, cómo usaban varas para guiar y para corregir a las ovejas. Entonces Dios va a usar algo y teniendo esta idea de una vara como símbolo de autoridad para tratar con su pueblo y confirmar a Aarón como sacerdote. Ahora, de repente tenemos un mal concepto de qué es autoridad. Y si vivimos en un mundo caído, donde vemos que la autoridad lo que hace es oprimir. Y que vemos que se enseñorean de las personas. Pero Jesús dice, entre nosotros no será así. El que quiera ser el mayor, el que quiera tener mayor autoridad, ese será el servidor de todos. Entonces, Dios va a hablar esto y va a usar estas varas. Versículo 2, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Entonces, lo que ellos iban a hacer es que cada tribu iba a traer al príncipe de su tribu o al principal, al líder de su tribu. Ese líder iba a escribir en una vara seca su nombre y las iban a traer delante de Moisés, porque Dios quería hacer algo con esto. Dios iba a revelar para que de una vez dejaran de quejarse, ¿sí? ¿Por qué Moisés y por qué Aarón? Y simplemente Dios va a revelar a quién Dios le está dando la autoridad para liderar en estos momentos. Posiblemente en esto sus corazones aún no decían nada porque acababan de ver lo que Dios había hecho. Fuego y la tierra abierta y mortandad. Pero Dios lo hace porque sabe que en su corazón aún están dudando, aún se están rebelando, aún hay murmuración. Entonces, para parar esto, Dios va a hacer algo. Versículo 3. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y ellos querían tener o pensaban que tenían una mejor idea que la que Dios tenía. Pensaban que ellos tenían una mejor idea de quién debería gobernar o quién debería estar al frente del pueblo. Y de repente podemos tener esta mala idea con Dios, de que el gobierno de Dios es una democracia. Entonces que tú puedes venir con Dios y traer tus ideas, que pueden ser muy buenas, y que Dios va a decir, ok, voy a poner una casilla para Semilla Veracruz, y entonces vengan y voten quién les parecería que liderará al pueblo, quién les parecería que estuviera en la alabanza, quién les parecería que estuviera. Y sabes, seguramente si hiciéramos eso,
Ninguno de los que estamos sirviendo en la iglesia serviríamos. Porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Y ya vimos una vez, en Primera de Samuel, el pueblo escoge a su rey, ¿te acuerdas? A Saúl. ¿Y qué tal les fue? Simplemente un desastre. Y el gobierno de Dios no es una democracia donde tú puedes traer tus mejores ideas y Dios te va a decir, no se me había ocurrido. Qué gran idea. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Y Él, su gobierno, Él lo pone por una razón mucho más alta, incluso de las que entendemos. Y no nos llama a veces a entender lo que Él hace. Nos llama a que confiemos en Él. Y que confiemos en que lo que Él está haciendo es bueno para nosotros. Y al final te das cuenta, cuando decides vivir bajo el gobierno de Dios, ves que todo lo que tiene para nosotros es bueno. Pero de repente nuestro corazón rebelde quiere opinar y quiere decirle a Dios cómo debería hacer las cosas. Y Dios, para que no pase eso y mostrando, con Dios no existe una democracia. Va a hacer esto y va a mostrar a quién Él está dando el sacerdocio y quién va a estar al frente del pueblo. Versículo 4. Dice, y estas varas, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Dios dice, ya, basta de quejas, basta de que pienses que tienes una mejor idea que yo. Tráiganme sus varas con el nombre del príncipe de cada tribu y yo voy a hacer que una vara seca florezca. Y entonces sabrán a quién he escogido yo y basta de sus quejas. Ya no van a tener razón para quejarse. Ahora se van a volver a quejar más adelante de esto. Pero Dios dice, yo me manifestaré a ustedes. En el versículo 5 dice eso, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Te das cuenta que Dios es el que escoge y no nosotros, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Ahora, podríamos pensar esto, que la persona que Dios escoge es porque es posiblemente más espiritual o simplemente tiene más talentos que otras personas. Pero lo que vemos en la Biblia es que, y Dios mismo dice esto, y Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Dios no escoge lo que tú escogerías. Vemos que las personas que Dios escoge para servirle de cerca, posiblemente si no estuvieran sirviendo de cerca a Dios, su vida sería una ruina, y Dios lo que hace es traerlos súper cerca de ellos. No se trata de jerarquías, no se trata de quién es mejor. En la iglesia y en el pueblo de Dios no debería existir eso. Nadie es mejor que otro. Simplemente Dios llama a quien Él quiere para tenerlo cerca. Y eso, lo vil y lo menospreciado, eso es lo que Dios se fija. No hay celebridades en la iglesia. Y no hay celebridades en su pueblo. Y entonces dice eso, y florecerá la vara del varón que yo escoja. No da un motivo. Y dice, lo voy a escoger porque es más inteligente. Lo voy a escoger porque tiene más talentos que tú. Simplemente Dios escoge. Y Él tiene un plan mucho más grande. Dice, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Y vimos eso el capítulo pasado, como este corazón ambicioso, de que tienen poco lo que Dios le ha dado, simplemente murmura y se queja. Y vemos que estarse quejando con Dios y estarse quejando de lo que Dios hace en su pueblo es un problema del corazón, de no estar satisfecho con lo que Dios te da, de no estar satisfecho con lo que Dios te ofrece, de hacer menos lo que Dios quiere darnos. El problema de la murmuración es eso. Versículo 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas.
cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Entonces viene cada príncipe, presenta su vara con su nombre, posiblemente algún príncipe pensando, tal vez Dios me escoja a mí. Posiblemente estaba equivocado antes y ahora va a recapacitar y va a ver que yo tengo más talentos que este Aarón. Pero mira lo que pasa y mira lo que Dios hace. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Ahora, checa esto. O la vara reverdece, o echa flores, o arroja renuevos, o produce almendras. Pero no las cuatro cosas. Pero Dios hace un milagro increíble con una vara seca, sin vida. Y hace estas cuatro cosas. La vara reverdece, echa flores, arroja renuevos que son como brotes y produce almendras. La vara da fruto. Todo en un pedazo de vara. Si tú vas a un árbol, vas a ver que es normal que la vara de un árbol o la rama de un árbol dé flores o de fruto o reverdezca o dé brotes, pero no las cuatro cosas al mismo tiempo. Y lo que pasa es que Dios está dejando en claro a quién Él escoge para servirle, para que ellos no tengan ninguna duda. Esto era algo que solo Dios podía hacer y acabamos de ver el poder de Dios en el capítulo 16, un poder increíble para destruir al rebelde. Pero ahora vemos su mismo poder mostrando gracia y misericordia para guiarlos y decirles a quién Él ha escogido. Dios ocupa este poder y confirma a Aarón, versículo 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y mira, los que murmuraban en su corazón, pensando, ¿por qué? ¿Qué tiene Aarón que no tenga yo? Tuvieron que tomar su vara y ver que no habían sido escogidos. Y es triste porque pensaban merecer algo más por sus obras y por sus aptitudes. Y Dios no escoge de esa manera, sino escoge por su gracia y por su misericordia. Y escogió a Aarón, y una representación es que da fruto, y vamos a ver que la vida de Aarón más adelante va a dar fruto. Entonces ellos tuvieron que tomar su vara y ver que ellos no habían sido escogidos. Y mira lo que pasa con esta vara, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Dios está teniendo misericordia, diciendo: guarda esto como un monumento, para cuando quieran volver a rebelarse contra lo que yo he puesto, contra mi voluntad, ellos puedan ver la vara que yo he escogido y no mueran. Eso es misericordia y eso es gracia. Y le dice que lo meta entonces en el tabernáculo del testimonio. ¿Y sabes qué más había en el tabernáculo del testimonio? Las tablas que se rompieron por su pecado y por su idolatría. Y no solo las tablas, sino el maná del que se quejaron. Entonces traen la vara ahora como un monumento de la rebeldía que ellos tuvieron. Y entonces dentro del tabernáculo del testimonio están las tablas rotas por su rebelión y su idolatría. Está el maná del que se quejaron. Y está la vara de Aarón que reverdece. Eso hay en el tabernáculo del testimonio, pero hay algo más. Encima del tabernáculo del testimonio está la tapa, el propiciatorio.
Entonces, cuando ese propiciatorio, el sacrificio era derramado y la sangre era derramada sobre la tapa, Dios en vez de ver para adentro las tablas que rompieron sus mandamientos, en vez de ver el maná en el que se quejaron, en vez de ver la vara de Aarón que reverdece por su rebeldía, Dios ve la sangre del sacrificio. El propiciatorio es el trono de la gracia. Y es lo mismo que hace con Jesús. En vez de ver nuestro pecado, nuestra rebeldía, en vez de ver cuántas veces hemos fallado rompiendo su palabra, ve la sangre de su Hijo en el propiciatorio. Nos ve a través del sacrificio de su Hijo y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y Dios da provisión para el pecado y envía a su Hijo. Y Dios aquí en el Antiguo Testamento les da provisión para el pecado y dice: guarda esta vara en el tabernáculo del testimonio para que no mueran. Versículo 11. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Versículo 12. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Ellos acababan de ver el milagro que Dios había hecho y ellos acababan de ver que estaban equivocados, rebelándose contra la autoridad que Dios había puesto. Y acababan de ver en el capítulo anterior el juicio de Dios contra los rebeldes. Y no les queda más que decir, al ver la voluntad de Dios y ver que estaban equivocados: somos muertos. O sea, nos rebelamos contra Dios. O sea, la regamos una vez más. Estamos perdidos, todos nosotros somos perdidos y hay condenación en ellos. Sabían que habían pecado por rebeldía y entra un pánico en ellos. Versículo 13. Dicen: cualquiera que se acerque al que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. Dicen: acabaremos por perecer todos. Están diciendo: vemos que nos hemos rebelado contra Dios, que la hemos regado. Nadie puede acercarse a Jehová. No podemos hacerlo. Somos pecadores. Hay condenación en ellos. Y después de ver todo lo que había pasado con Coré y con sus seguidores y ver que Dios confirma a Aarón, ellos tienen miedo en su corazón y pánico y no saben qué va a pasar y no saben qué va a ser de ellos. Saben que merecen la muerte. Pero ellos necesitaban llevar su corazón murmurador ante Dios, su corazón quejumbroso ante Dios. Pero Dios va a poner fin al pánico que ellos tienen en el capítulo 18. Espero que nos dé tiempo terminarlo. Capítulo 18. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Ahora, muy importante, esta es la segunda vez que vemos que Dios le habla a Aarón. ¿Ya habías notado eso? Normalmente vemos en Números, Jehová habló a Moisés. Pero mira, el capítulo 18 empieza diciendo: Jehová dijo a Aarón. Dios le va a decir qué tiene que hacer Aarón. Y todo el capítulo 18 se trata de responder la pregunta que ellos hacen: entonces todos moriremos porque hemos pecado. Y Dios le va a decir a Aarón qué es lo que tiene que hacer. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Dios lo que va a hacer con Aarón y su familia es poner una responsabilidad en ellos. Y lo que vamos a ver en el capítulo 18 es la similitud que tiene entre el pueblo y la iglesia. Y cómo Dios pone una responsabilidad sobre Aarón, lo acaba de confirmar como el sacerdote.
Y le dice, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. La vara que Dios escogió de Aarón, que significaba autoridad, incluye una responsabilidad. Y eso vemos, entre mayor autoridad Dios pone en alguien, no para oprimir, pone mayor responsabilidad en ellos. Y sabes, hay gente que no quiere servir a Dios porque sabe, es una responsabilidad. Y no están dispuestos porque saben que es una responsabilidad grande estar delante de Dios, sirviendo a Dios y sirviendo a su pueblo. Ahora, hay lo contrario y hay gente que decide servir a Dios sin responsabilidad. Pero Dios va a poner un precedente y diciéndole a Aarón, tu llamado se trata de una responsabilidad, una gran carga que daba temor y temblor, diciéndole Dios, llevaréis el pecado del santuario y llevaréis contigo el pecado de vuestro sacerdocio. Versículo 2, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos llevaréis y serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Dios lo que les estaba diciendo a Aarón, ustedes se van a encargar del tabernáculo y los levitas van a servirte a ti, y está dando el orden de cómo tenían que ser las cosas. Ahora, ¿te acuerdas? Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes solo eran de la familia de Aarón, y así vino la rebelión. Porque Coré era un levita, era de la familia de Leví, pero quiso ser más de lo que Dios le había dado. Pero Dios está dejando bien claro los precedentes, y vemos que los levitas eran necesarios para la obra y que no se trata la obra de importancia. Y hay gente que empieza a venir a la iglesia y simplemente tiene ganas de servir a Dios y piensa que la iglesia se maneja como las empresas. Entonces piensa que una persona, porque la ve todos los días aquí parada, tiene más importancia que otras. Pero es muy clara la Biblia y enseña que nadie es más importante que otro. Hay mucha gente que sirve aquí en la iglesia que ni siquiera tienes idea que sirve y que es muy necesaria. No sabes quién acomodó tu silla hoy, ¿verdad? No sabes quién está viendo lo del techo, ¿verdad? Que ya ahora sí nadie se va a morir porque le caiga un pedazo de piedra. Ni te habías dado cuenta, ¿verdad? No son adornos para que se vea más hipster el lugar. Simplemente están componiendo el techo. No te das cuenta quién llegó temprano y prendió los climas. Pero se disfruta el fresco. Y vamos a ver que Dios da una responsabilidad a Aarón, pero vamos a ver que los levitas son muy importantes para los sacerdotes y cada uno está encontrando su lugar en donde servir. Versículo 3, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces ellos tenían una responsabilidad, cuidar de las cosas santas, y nadie más podía acercarse. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué nadie más? Yo quiero acercarme. Y dices, ay, vas otra vez de rebelde, ¿no viste lo que pasó? Dios está dando a cada uno como Él quiere. Y la iglesia lo que es el cuerpo de Cristo, y te acuerdas lo que dice Corintios, cada uno tiene su función. No todos pueden ser ojos, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser orejas. Pero Dios está poniendo claro cómo servirle. Versículo 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Ahora, ellos tenían a cargo el tabernáculo grande, el de reunión, con todas sus piezas y todas sus telas, y ya lo vimos en Levítico, cuánto tenían que encargar, y era un trabajo súper pesado.
Ellos tenían que trabajar en esto y Dios se los estaba dando. Versículo 5, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Y esto fue lo que pasó en el capítulo 16, que ellos quisieron tomar un lugar que no les pertenecía. Y simplemente la ira de Dios cayó sobre ellos. Dice, porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, esta palabra don es la palabra regalo. Y Dios le dice a Aarón, que le ha dado el liderazgo en esto, le dice, porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en regalo de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios sabía que era un trabajo tan pesado lo que ellos tenían, que Dios les regala a los levitas para servirles y ayudarles en la obra. Ahora, una buena pregunta sería si realmente tú eres un regalo de Dios para servir a la iglesia. Hay gente que simplemente prefiere estar muy cómoda donde está. Y todo está bien hasta que algo pasa. Pero vemos que las personas que más murmuran y se rebelan son las personas que no están involucradas sirviendo a Dios. Y les dice, yo les voy a dar a los levitas como un regalo de Dios. Y hay dos opciones. En la iglesia, o eres un regalo de Dios para la iglesia, o posiblemente eres una carga para la iglesia. Y hay quienes son un regalo para la iglesia. Hay muchas personas dentro de nosotros que posiblemente nunca los has visto, pero son un regalo de Dios para la iglesia. Dios espera que, entendiendo quién es Él y cómo nos invita a servirle, nos entreguemos a Él para suplir las necesidades unos de otros y ser un regalo para la iglesia. Es un regalo voluntario, no es a fuerza. Y hay gente que simplemente lo que hace es eso, ser un regalo de Dios para la iglesia. Posiblemente tú que sirves en la iglesia, nadie te ha dicho que eres un regalo para la iglesia. Y no lo esperes. Pero tú sabes cómo estás sirviendo al Señor. Y si realmente lo que estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? Y los demás lo que vemos es, este hombre, aunque no lo sabe y no se lo vamos a decir para no echarlo a perder, es un regalo para la iglesia. Carga peso. Está aquí. Porque sabes, de repente la gente empieza a caminar con Dios y empieza a seguirle, pero de repente le gusta sentirse tan cómoda y se siente tan bien donde está. Y hay gente que decide no madurar en el Señor y no cargar peso, no cargar el peso ni de su vida. Pero lo que vemos es que Dios está llamando a estos hombres para que carguen peso en la iglesia y sean un regalo. Y es una buena pregunta que puedes hacerte. ¿Soy un regalo de Dios para la iglesia? Versículo 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Esta misma palabra es regalo. Entonces Dios le está diciendo a Aarón y a sus hijos, lo que yo les he dado es un regalo mío. Si tienes la oportunidad de servir a Dios en algo, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es un regalo que Él te ha concedido.
Y aunque es una gran responsabilidad, es un gran honor servir a Dios. Pero hay que cargar peso y hay que estar disponibles para eso. Y entonces en esta primera parte Dios les dice qué responsabilidad deben de traer. Versículo 8. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Ahora vamos a ver cuáles son los privilegios de servir a Dios. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Ahora, qué gran responsabilidad. Ellos tenían que tratar con las ofrendas que la gente traía delante de Dios, y requería todo su tiempo y toda su dedicación. Versículo 9: este será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. La idea de todo esto es que Dios les estaba dando el sustento a sus siervos. Y lo serio que era tratar con las cosas de Dios, les está diciendo: yo me voy a encargar de ustedes. Y les dice cómo. Nunca la intención de Dios ha sido que sus ministros se hagan ricos con la iglesia, sino que tengan todo lo necesario para seguir sirviendo. Ahora, cuando escuchamos ofrendas en la iglesia, ¿en qué pensamos? En dinero. Pero la iglesia no solo se trata de dinero, sino todo lo que hacemos, nuestra adoración, nuestra vida. Y Romanos 12:1, ¿sabes? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ofrenda, una ofrenda viva, agradable a Dios. Y entonces les está diciendo: están tratando con lo que la gente está ofreciendo a mí. Versículo 11 dice: esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. De esta manera era la manera en que los sacerdotes se sostenían de las ofrendas que el pueblo traía. Versículo 13: las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. Y lo que pasaba es que Dios había dicho: todo primogénito, todo que abriere matriz me pertenece. Todo es para mí, pero les da esta indicación que el hombre primogénito, ya lo vimos, se redima y tenía que pagar ciertos ciclos que dicen los versículos adelante. Versículo 16: de un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Y Dios lo que hacía era dar una gran provisión a sus siervos. Y créeme que Dios recompensa a quien le sirve. Servir a Dios trae la mejor parte. Dios no se queda con nada. Él cuida de los que le sirven y de su familia.
Todo esto le pertenecía a los sacerdotes. Traían esto y lo ofrecían a Dios, pero Dios se los daba a ellos. Ahora esto es muy importante porque cuando ofreces algo a Dios, nunca debes tener en mente que eso es para el hombre. Dios lo que hace es tomar la ofrenda y dárselas a ellos, y es una gran provisión. Versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y la sal, lo que representa, la sal representa pureza, representa preservación y representa gasto. En aquellos tiempos la sal era muy cara. De ahí viene nuestra palabra salario. No sabías, ¿verdad? Yo tampoco hasta que lo estudié ahorita. Y la sal lo que representaba eso, con la sal preservabas los alimentos, significaba pureza y tenía un gran precio. Y Dios estaba haciendo un pacto con los que le servían, diciendo: este pacto será puro, será duradero y será valioso. Dios les está diciendo: yo me voy a encargar de ustedes. Y servir a Dios entonces es eso, como un pacto de sal, diciendo: yo me voy a encargar de ustedes. Sírveme y yo voy a encargarme de ti. Es un pacto puro, es un pacto duradero y es un pacto valioso. Y no solo eso, sino mira lo que dice: un pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ahora, eso no significa que si tú eres cristiano, tus hijos van a ser cristianos y van a servir a Dios, pero si tú sirves a Dios y entregas tu vida a Él y tus hijos están viendo, Dios va a ser fiel también con tus hijos. Dios va a proveer para ellos también. Yo no tengo hijos, pero veo en los hombres que sirven en la iglesia, que tienen hijos, cómo ven a sus papás entregando todo por Dios y crecen viendo a sus papás sirviendo y crecen viendo a sus papás siendo fieles. Y la mayoría de ellos, cuando crecen, siguen los mismos pasos diciendo: yo he visto que Dios ha sido fiel con nosotros, yo quiero eso también. ¿Te imaginas qué increíble que tus hijos puedan servir a Dios y dedicar su vida a servir a Dios? ¿No te encantaría eso? ¿No te encantaría no estar peleando con ellos para que no vengan a la iglesia, sino que al ver tu servicio ellos puedan decidir servir a Dios también? Viendo Dios se ha encargado de nosotros todos estos años. Entonces Dios les dice: pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Yo voy a ser fiel contigo y con los tuyos si tú decides servirme. Versículo 20. Y de aquí en adelante vamos a ver la herencia de ellos. Entonces ya vimos que ellos tienen una responsabilidad grande al tratar con esto. Ya vimos que tienen beneficios sabiendo que Dios se va a encargar de ellos, pero del versículo 20 en adelante vamos a ver la herencia que ellos tienen. Versículo 20: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Les está diciendo: van a llegar a la tierra prometida. Y cuando lleguen a la tierra prometida, todas las tribus van a tener sus tierras para trabajar, para sembrar, para criar sus animales, pero ustedes no van a tener nada. Y dices: bueno, pues entonces ya no está tan padre servir a Dios. Todos van a tener tierra menos yo. ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Cómo? Pero mira esto y mira lo que Dios les dice. Vamos a leer otra vez el versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Les dice: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
Le dice, ¿qué más necesitas? No vas a tener ningún pedazo de tierra para trabajar. Yo me voy a encargar de ustedes, les dice. Y no vas a tener tierras porque yo voy a hacer tu parte. Dice, tú te vas a dedicar a mí y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y quien sirve a Dios se lleva la mejor parte. Dios les dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y sabes, esto es una realidad. Quienes están sirviendo a Dios pueden ver más claro lo que Dios está haciendo entre nosotros. Pueden ver más claro a Dios obrando en medio de nosotros. Y en estos 4 años que llevamos de Semilla, por su gracia, lo que hemos visto, los que estamos cerca sirviendo y Dios nos ha llamado, hemos visto a Dios en medio de nosotros, obrando con cosas increíbles. Dios proveyendo cada necesidad. Dios sustentando a su iglesia. Dios haciendo milagros en medio de nosotros. Y esta promesa, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Diciendo, pues no tengo nada, pero Dios se ha vuelto todo para mí. Y Primera de Pedro nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Y esto nos acerca a la promesa de Dios. Ellos iban a recibir para su sustento y no tendrían tierras, pero Dios les dice esta promesa: ustedes no van a tener dónde trabajar, porque van a trabajar para mí. Yo voy a ser su jefe, yo voy a ser su heredad, yo voy a ser su porción y su herencia. Dices, bueno, entonces ya no estoy triste porque no tengo tierras. Versículo 21, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, cuando escuchan esta palabra, muchos en la iglesia como que les sacan chispas. Y Dios está diciendo esto: los diezmos eran algo dado a Dios y que Dios decidía dárselos a ellos. No era que los diezmos fueran de los levitas, sino la gente que traía su diezmo lo daba a Dios y Dios decidía dárselos a ellos. Ellos no tendrían, como vemos, tierras donde sembrar, por lo tanto no tendrían de dónde alimentarse. Entonces Dios les estaba dando esta provisión. Versículo 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual muera. En el Nuevo Testamento, y no quiero profundizar en esto porque no se trata de esto el estudio, pero sí tocarlo. En el Nuevo Testamento la Biblia no habla de diezmos. Y lo que vemos es que los cristianos que más discuten acerca de eso es porque tienen un interés personal acerca del tema de los diezmos. Vemos que esto era totalmente para la provisión de los que servían completamente en su obra. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es en Corintios, que dice cómo debemos dar a Dios, y no pone un estatuto y no habla de diezmos, pero sí dice que lo que damos a Dios debe ser planificado y debe ser proporcional y debe ser privado. Mucha gente viene aquí y viene de otras iglesias y simplemente se saca de onda porque aquí no damos sobres, y en algunas iglesias sí, ¿no? Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento es que es algo privado entre tú y Dios. Entonces no necesitas un sobre ni poner tu nombre. Es algo planificado porque dice cada quien dé como propuso en su corazón. Es una propuesta que traemos delante de Dios. Es una propuesta y es algo en agradecimiento y en generosidad. Debe ser con libertad y con alegría. Y debe haber en nosotros el deseo de darle a Dios algo de lo que Él nos ha dado. Entonces, pero también hay cristianos que piensan de esta manera: ok,
el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Y de repente hay este pensamiento, entonces, ¿qué tan poco puedo dar a Dios y seguir agradándole? Dios no pide una cantidad en específica en el Nuevo Testamento, pero entonces, ¿qué tan poco puedo echar y seguir sintiéndome bien con Dios? El dar a Dios también es un asunto espiritual y si es la primera vez que vienes a Semilla, no te saques de onda, nunca hablamos de eso. Y tú que vienes seguido lo sabes, pero simplemente tocando este tema de los diezmos, el dar a Dios también es un asunto espiritual. Y si ya no estamos bajo el diezmo, porque el Nuevo Testamento no lo pone, entonces el diezmo podría ser una buena manera de empezar a ofrendar a Dios y no la mínima manera de ofrendar a Dios. ¿Me explico? Ya no tenemos una tarifa. Ahora es cada quien como propuso en su corazón, de acuerdo a lo que Dios te ha bendecido, de acuerdo a lo que Dios te ha dado. No te preocupes, no vamos a recoger ofrendas ni nada. Hay gente que se enoja porque no recogemos ofrenda los miércoles. Dices, bueno, pero puedes venir el domingo y ya puedes echar tu ofrenda. Versículo 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ahora entonces Dios les está dando esto y promete bendecirlos y promete encargarse de ellos y promete prosperarlos. Pero entonces ellos tenían un trabajo duro que hacer y no podían ser flojos con lo que Dios les había encargado porque Dios era su jefe. Ellos se habían dedicado 100% a Dios sin esperar nada a cambio. Pero Dios había sido fiel con ellos para darles algo. Era una responsabilidad y un trabajo en el que debían ser diligentes. Y la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario y las personas que viven para el Evangelio, que ganen del Evangelio. Ahora también tenemos casos como el de Pablo, que Pablo decide no tomar nada para él y decide trabajar con sus propias manos y bendecir a los suyos, a los que están cerca de él. Si tienes ya tiempo en Semilla, sabes que el pastor no vive de la iglesia, sino él trabaja con sus propias manos y decide bendecir a los que están cerca de él. Y lo que pasaba era esto, que Dios se encargaba de ellos, pero en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos donde personas simplemente decidían trabajar con sus propias manos y servir a Dios. Pero también que es digno el obrero de su salario y quien sirve al Señor, Dios se encarga de él. Versículo 24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Versículo 25, y habló Jehová a Moisés. Ahora todo esto fue dicho a Aarón, pero ahora Dios le va a decir algo a Moisés. Versículo 26, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces lo que hacían los levitas era recibir los diezmos, pero ellos tenían que apartar el 10%. Los levitas también deberían aprender a dar, así como Dios le encanta ser dador. Todos nosotros deberíamos aprender de Él a ser dadores. Y entonces les dice esto, que tienen que sacar el diezmo de los diezmos. Versículo 27, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces tenían que sacar un diezmo de todo lo que Dios le había dado para dárselo a Aarón.
Versículo 29, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. ¿Y te acuerdas cuál fue la pregunta que lanzaron en el en el capítulo 17? ¿Acaso moriremos todos por nuestro pecado? Dios les está diciendo con todo esto, cada uno en el lugar que le corresponde tome la responsabilidad, sirva a Dios, cargue el peso que debe cargar, toma responsabilidad, ve los privilegios que Dios tiene para ti, ve la herencia que Dios tiene para ti, súmate a lo que Dios quiere hacer, toma tu lugar en el cuerpo y carga peso en la obra de Dios. Les está diciendo, cada uno tome su lugar. Ellos estaban espantados, ¿te acuerdas? Por decir, o sea, nos hemos dado cuenta que nos hemos rebelado de Jehová, contra Jehová, ¿ahora qué haremos? Bueno, pues haz lo que te toca hacer. Sirve a Dios, carga peso en la iglesia. En vez de estar quejándose y en vez de estar murmurando contra Dios, deberíamos acercarnos a Dios y decirle, aquí estamos, Señor. ¿En qué nos quieres usar? Y entonces Dios va a tomarnos y nos va a poner en el lugar que Él quiere. Y ya, para que se acaben las quejas, Dios les dice, aquí está todo esto, para que me sirvan, para que me sigan y para que caminemos juntos y disfruten de la provisión de Dios y todo lo que Dios tiene para ustedes, para nosotros. Como una familia. Ellos van a ir caminando en el desierto, cada uno en su lugar, y nosotros como la familia de Dios y como el cuerpo de Cristo, cada uno en su lugar, dependiendo de lo que Dios tiene para nosotros, deberíamos caminar y ver las maravillas de Dios en medio de eso. Y entonces la murmuración y la rebeldía ya quedan a un lado.